Esto voy a sacar para que no moleste a la pantalla. Ahí se ve claro. Recibo en eco, no sé si algún micrófono estará abierto. Ahí está, perfecto. Bueno, nuevamente agradecida por brindarme la oportunidad de poder compartir un poco desde lo que es la experiencia y desde lo que es la evidencia, por sobre todo, de esto que nos viene golpeando desde el 2019, que es el SARS-CoV-2, que es el COVID, pero que como siempre decimos, creemos que toda la comunidad científica y toda la comunidad de salud, todos los estudiantes, incluso porque generó aprendizaje en todos, siempre tratamos de sacar las cosas positivas. Y algo de lo que realmente hablar antes del 2019, de esta manera como hoy se está enfocando, como es la telepráctica en pacientes, creo que es sumamente importante. Así que, sin más preámbulos, por el tema de los tiempos, vamos a arrancar. Y les decía que hablar de lo que es la percepción de la telepráctica en salud, antes y después de la pandemia, realmente hay una marcada diferencia. Hablar de esto, ¿sí? Antes del 2019, de seguro, a muchos nos causaba dudas, quizás siempre existió o existe todavía un grupo de profesionales que están como un poco más reacios a poder entender de que es un método o es una manera eficaz en la cual poder llegar a esos pacientes, no solo que están cursando hoy con un post-COVID o con un COVID activo, sino también a pacientes que por algún motivo no puedan trasladarse hasta lo que serían los recintos médicos o los recintos de atención. Evidentemente el miedo también fue un gran precursor de esto, pero con este gran aprendizaje que tuvimos todos que reaprender y reprogramarnos en los tiempos de pandemia, con el tiempo fuimos adaptándonos, fuimos aprendiendo, creamos nuevos mecanismos de plasticidad a nivel cerebral para poder introducir estos nuevos aprendizajes y estos nuevos conocimientos y estas nuevas formas también. Eso nos ayudó a volvernos un poco más flexibles y estamos hoy en día, después de prácticamente un año y medio de iniciar con todo esto que ocurre a nivel mundial, aceptando, ¿sí? Aceptando a la telepráctica como una manera en la cual iniciar la rehabilitación, continuar la rehabilitación o monitorear a nuestros pacientes es una manera efectiva. Que no solamente decimos nosotros los que estamos metidos en el área de la disfagia, ¿sí? O de los trastornos deglutorios, sino también existe ya un gran conglomerado de estudios, de evidencia, por sobre todo de que hablan de que esta práctica es altamente sensible en cuanto a efectividad, teniendo en cuenta algunas variables. Y de esas variables vamos a ir hablando y vamos a ir conversando un poco más adelante. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto que yo siempre digo? Y me disculpan si soy una apasionada, porque soy una apasionada de la disfagia, soy una apasionada de la deglución, soy una apasionada de la Haya, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nacía esta terminología, cuando escuchábamos, ¿sí? Allá por el 2019 acerca de lo que es la medicina a distancia, de lo que es la teleconsulta, de lo que es la telemedicina, teleatención, ¿sí? Teleasistencia, dependiendo del lugar, dependiendo del país, dependiendo del grupo o de la institución, cada uno fue como adoptando esta nomenclatura o esta terminología. Pero la Asociación Americana de Patólogos de Habla, Lenguaje y de Audición, que sus siglas en inglés son la ASHA, ya estuvo hablando de esto alrededor del 2005. Incluso, fíjense
como esto fue de un gran apoyo para toda la comunidad científica y específicamente para todos los fonoaudiólogos, los terapeutas del lenguaje o los logopedas, que también se nos conoce así en otras partes del mundo. Entonces, ellos ya desde el 2005 prácticamente tienen como consensuado y muestran como este apoyo a lo que sería el trabajo a través de la telepráctica. Pero algo que me pareció también sumamente importante que pudieron hacer es buscar una terminología como para hacerla más global, como para hacerla más de más fácil acceso, no solo para nosotros, sino también para el resto de la comunidad. Y ellos lo denominaron como telepráctica, ¿sí? ¿Y por qué utilizaron la palabra telepráctica y por qué la siguen utilizando? Porque estos grandes expertos que están conformando la Haya pensaron, ¿sí? De que quizás los usuarios o los pacientes confundan un poco al escuchar la palabra teleconsulta o telemedicina o teleatención, pensando de que solamente debe realizarse en un recinto médico o en un recinto hospitalario. Entonces, a partir de ahí, ya por el 2005, ellos adoptan esta palabra y también dejan abierta esa pantalla de posibilidad para el resto de los fonoaudiólogos en las diferentes áreas para que puedan utilizar estas palabras como teleaudiología o telehabla o teledeglución, que es lo que, bueno, me compete a mí más en lo que es la expertise de mi trabajo. Entonces, ya para la Haya, ellos ven de que es el mejor o es el modelo más apropiado a ser utilizado en pandemia. ¿Por qué? Porque hablábamos de los miedos iniciales, hoy en día quizás estemos como más empoderados con los conocimientos, quizás tengamos mayores recursos para la toma de decisiones, pero hace un año y medio atrás todos estábamos en la nebulosa, toda la ciencia estaba tratando de entender qué era este virus, qué secuelas dejaba, a quiénes podía afectar, entonces habían como demasiadas incógnitas o demasiadas interrogantes, ¿sí? Entonces, este modelo o esta manera de intervención era como la más apropiada para hacer esta continuidad, no solamente en el tratamiento de un paciente con disfagia, sino el tratamiento o la rehabilitación en un paciente post-COVID. Hoy, después de un año y medio, entendemos también que nuestra intervención tiene que no solo estar regida en los pacientes post-COVID, sino también en esos pacientes que siguen activo con el virus y que quizás estén cursando con estas alteraciones deglutorias, pero siempre respetando, ¿sí?, a lo que serían las individualidades. Y me refiero a individualidades, no a personas, sino a estados, ¿sí? Por eso es que durante todo este periodo existieron estos grandes consensos de expertos y cada uno, en base a su realidad, empezó en conjunto con otras disciplinas médicas, empezaron a lanzar estas guías, estas prácticas, ¿sí? Todas basadas evidentemente en una evidencia, pero por sobre todo cuidando y protegiendo al profesional de salud. Por eso tenemos que ser sumamente delicados y sumamente respetuosos al momento de hacer ciertas afirmaciones tan tajantes como el hecho de por qué este país hace una intervención pre, post o durante el paciente esté activo con el virus. Entonces, estas son individualidades de los países, de los equipos, son decisiones que se toman de acuerdo a las particularidades de cada uno, pero lo que la Haya trata y trató ya desde el 2005 es de que esta herramienta de telepráctica sirva por sobre todo para esa continuidad en el tratamiento.
Entonces esto nos ayudó y nos sigue ayudando a superar esas barreras de alcance, a superar esas formas de acceso a la cual estos usuarios puedan seguir recibiendo los tratamientos, en este caso específicamente en disfagia o también en algún tipo de trastorno deglutorio por el cual esté pasando. Que también es algo importante, de lo cual habló la ella en aquel entonces, de que esta metodología, esta forma de abordaje, no solamente nos da una gran dualidad como es la sincronía y la asincronía. La sincronía es esto que hoy estamos haciendo, que podemos conectarnos de manera directa y de manera interactiva a través de una plataforma. Tuvimos que aprender mucho de plataformas, eso también es cierto, no solamente los estudiantes, sino también los profesionales y las familias tuvieron que aprender de esto. Entonces, esta manera de sincronía ayuda muchísimo a poder generar no solo este aprendizaje continuo, sino también a poder encaminar a estas familias y a estos pacientes en poder ir logrando esos avances a nivel de la deglución. Y la asincronía, porque también es algo sumamente maravilloso, porque es lo que siempre decimos, yo soy docente también de la universidad y no podemos pretender que nuestros alumnos o nuestros pacientes estén frente a un computador durante 3 o 4 horas, porque simplemente ya la ciencia nos ha demostrado de que los mecanismos de atención se pierden, es imposible poder generar algún tipo de aprendizaje de esta manera, y esta forma sincrónica nos permite crear estas burbujas, eh, yo lo llamo burbujas, pero bueno, son estos tics o son estos mecanismos cortos de generar información corta, concisa, poder subirlos a la plataforma y que tanto la familia como el cuidador principal, o en este caso como nuestros estudiantes, puedan acceder en el tiempo que deseen, las veces que deseen y poder retroalimentar esa información. Cuando hablamos de telepráctica, entonces de por sí entendemos de que es una metodología efectiva porque nos produce o nos brinda todos estos mecanismos de poder generar aprendizaje, pero esto estamos relacionando nosotros como fonoaudiólogos con lo que sería la disfagia. Entonces muchas veces cuando uno conversa de estos puntos, incluso la palabra misma, disfagia, es algo que tenemos que enseñarle, asesorarle y explicarle a la familia y al paciente de qué es, de qué significa, de cuáles son los mecanismos que está alterado. Entonces, eso lleva su tiempo. No todos aprendemos igual, no todos procesamos la información de manera igual. Entonces, este método de asincronía creo que es sumamente perfecto para poder hacer que este aprendizaje sea con una retroalimentación efectiva sin tiempo, que es algo también bastante efectivo. Y algo de monitorizar a estos pacientes gracias a esta tecnología y gracias a este conocimiento también es otra de las grandes ventajas que nos brinda la telepráctica hoy en día. Así que fíjense cómo entendemos después de todo este tiempo que tenemos una explosión, ¿sí? Un avance bastante considerable en cuanto a lo que es la evidencia, en cuanto a lo que son los estudios, que hablan no solo del uso de la telepráctica en salud, sino también estamos teniendo grandes estudios que hablan de esta efectividad que se produce en la población pediátrica y también en la población adulta, pero entendiendo perfectamente de que aún tenemos limitaciones como en todo. Nada puede ser considerado como absolutamente efectivo porque todos seguimos construyendo en base a esto. Entonces tenemos aún ciertas limitaciones, quizás en cuanto a la profundidad o en cuanto a la extensión de lo que sería la aplicabilidad de esta manera de hacer intervención. Pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué contamos con esto? Contamos con estas buenas prácticas clínicas en teleterapia, contamos con muchos consensos, perdón,
contamos con muchos consensos y con muchas consideraciones, ¿sí? Cuando hablamos entonces de estas buenas prácticas clínicas, siempre tenemos que tener presente de que deben estar regidas no solo por las autoridades sanitarias propias del país, sino también por estas sociedades científicas, sino también por la experticia del profesional, ¿sí? Este es el momento en el cual tuvimos que reconstruirnos, tuvimos que hacer como ese cambio, ¿sí? Tuvimos que vencer los miedos y tuvimos que entender de que debemos continuar haciendo rehabilitación, debemos seguir procesando esta información, debemos continuar siendo consultores con estos pacientes y ahora estamos como en ese momento en el cual quizás es el punto más alto en el cual la rehabilitación está saliendo a flote. Hasta hace unos meses todos estábamos concentrados en que el paciente no llegue, ¿sí?, a terapia intensiva. Hoy muchos de ellos ya llegaron a terapia intensiva, entonces las secuelas que nos dejan esos pacientes siempre tenemos que tenerlos en consideración. Entonces estas buenas prácticas clínicas simplemente lo que nos hicieron es detenernos, pensar, estudiar y replantearnos. Replantearnos gracias a estos consensos de expertos, como bien les decía, replantearnos en base a la situación particular, pero no la situación particular nuestra, sino la que está conformada por el país, por la familia e incluso por el equipo terapéutico. Hablamos de estas buenas prácticas clínicas que se ven en teleterapia. Hay algunos países que los denominan guías de buenas prácticas, pero como siempre la Haya estuvo ya trabajando con esto desde antes de la pandemia y ellos cuentan con un portal. Yo les dejo toda la información ahí abajo en el cual uno puede acceder y puede encontrar esto que es el portal de las prácticas. Incluso encontramos normativas, encontramos regulaciones, encontramos el camino más apropiado para ser llevado en estos pacientes que están cursando con una disfagia a través de la telepráctica. Incluso tienen esta diferenciación bastante importante que sería este abordaje o este acompañamiento o esta orientación, como deseen llamarlo, en población pediátrica y en población adulta. Siempre el foco, al menos de los que hacemos deglución y de todos los que conformamos esta comunidad colectiva de rehabilitación, estuvo siempre enfocado en la rehabilitación, sin hacer esta distinción de si es un paciente positivizado o si es un paciente post-COVID, ¿sí? Hoy nuestra charla va enfocado a esos pacientes post-COVID, pero sí es importante resaltar de que muchos equipos a nivel mundial, ¿sí?, estuvieron trabajando con los pacientes positivos, están trabajando con los pacientes positivos, porque simplemente la disfagia es algo que no podemos darle tiempo al tiempo para que vaya avanzando. Y hoy existe gran evidencia de que nuestro trabajo de forma temprana con estos pacientes que se encuentran o ventilados o que se encuentran quizás ya con una traqueostomía, con una vía artificial, ese proceso de rehabilitación o ese proceso de eliminar o destetar es mucho más rápido. Entonces es importante recordar eso y siempre repito esto en cada contexto, ¿sí?, en cada país, en cada situación y por sobre todo en cada equipo. No quiere decir que lo que decida un equipo pueda estar mal porque son ellos los que tienen realmente los campos de conocimiento en base a ese momento con esa población con la cual están trabajando. Todo esto siempre tiene que estar regido por estas grandes comunidades que son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y evidentemente las sociedades científicas, ¿sí? También algo importante de rescatar, creo que este hecho de pandemia hizo que las fronteras de la ciencia
¿sí? Traspasen, pero traspasen no solo en base a publicaciones, sino en base a esto, en base a poder encontrarnos en un sitio que quizás si era de manera presencial tenía como ciertas otras complicaciones. Unió a la ciencia, unió a los equipos, hizo que todos hablemos un lenguaje similar, entonces eso siempre va a ser la parte más rescatada de todo este proceso de pandemia que estamos viviendo. Entonces, hablar acerca de estas buenas prácticas clínicas en teleterapia es importante, ¿sí? Es importante porque existen variables y porque existen estas variables tenemos que llevarla en cuenta y por sobre todo ponerlo en contexto en base a cada país. Estos son algunos de los ítems que cada una de estas herramientas nos permiten visibilizar. Pueden haber algunas que estén más agregadas, otras que estén menos, pero lo importante es entender a la población con la cual ustedes van a trabajar o van a rehabilitar para poder hacer esa decisión de si este paciente es realmente un buen candidato para poder hacer esta implementación o este uso de la telepráctica. Entonces, el estado general del usuario o del paciente prácticamente dividido, por decirlo de alguna manera, en estas variables que, como bien les dije, pueden ser otras, ¿sí? La edad es sumamente importante porque cuando hablamos de telepráctica no podemos pretender que la manera en la cual vamos a hacer el enfoque en niños va a ser igual a adultos. Entonces, cada una de estas tiene como ciertas consideraciones que tienen que ser llevadas en cuenta. Por más que sepamos de que no existe quizás gran compromiso de una disfagia propiamente dicho en población pediátrica, pero lo que sí estamos encontrando de un tiempo a esta parte son estos trastornos de glutorio o estas condiciones o estos motivos de consulta que muchos padres refieren que incluso se acentuaron o iniciaron post-COVID, ¿sí? Qué sé yo, puede ser como que antes comía más y después de padecer del virus está comiendo menos o incluso que está con ciertos tipos de lesiones a nivel de mucosa. Eso es algo que la evidencia también nos dice, de que hay alteraciones a nivel lingual. Eso va a impactar de una manera negativa en este mecanismo y en este proceso de glutorio. Entonces, tenemos que ir abriendo los canales y tenemos que ir abriendo esa posibilidad de que puedan realmente existir otras, otras causas, no solamente una disfagia orofaringia propiamente dicho, sino también pudiese existir otras alteraciones que estén como desencadenando esa pseudodisfagia, por llamarlo de alguna forma, que está presente y que estamos viendo realmente en los niños. Hay niños que posterior al COVID no quieren masticar o refieren cansancio después de masticar, entonces prefieren ir hacia alimentaciones mucho más blandas o hacia alimentaciones mucho más fluidas. Así que son aspectos que desde la clínica el fonoaudiólogo que trabaja en esto siempre tiene que estar atento. También vamos a hablar un poquito más adelante y de forma más desglosada acerca de lo que serían estas otras variables, como ser las secuelas, el tiempo de intubación, la severidad en la disfagia, el contexto y por sobre todo el compromiso. Entonces, cuando hablamos de la edad del usuario, nos referíamos a esto, ¿sí? A esta diferenciación que encontramos en los niños y que también podemos encontrar en los adultos y en los adultos mayores, ¿sí? Sumado a todas estas posibles comorbilidades que pueden estar asociadas. Me tomé el atrevimiento de hacer como una conjunción de ciertos aspectos y nombrarlo como fortalezas, como debilidades y también como proyección, porque es lo que realmente estamos haciendo. Hoy en día nos estamos proyectando, ¿sí?, hacia adelante, buscando esa mejoría en la calidad de vida de estos pacientes post-COVID, con esta herramienta que es sumamente útil, como ser la teleterapia. Entonces, cuando hablamos de las fortalezas,
para mí ya es una fortaleza el hecho del uso, ¿sí? El hecho de que la familia haya decidido tomar, aprender, ¿sí? De este recurso, que también le haya perdido el miedo, porque si nosotros que somos profesionales de salud empezamos con estos conflictos inicialmente, allá por año y medio atrás, la familia tiene todo el derecho también a sentirse de esa forma. La ventaja que tiene la familia es que hoy en día el profesional en salud está mucho más empoderado en estos conocimientos. ¿Por qué? Porque se aumentó ese dominio en lo que es la teleterapia. Tuvimos que aprender y tuvimos que aprender rápido. Como les decía, aprender el uso de diversas plataformas y de a poco fuimos volviéndonos expertos en esto. El tema de la sincronía y de la asincronía, que también acabé de explicarles en la introducción, es una fortaleza altísima para la familia, para el usuario, para el terapeuta, por más que entendamos, y creo que todos los profesionales que hoy nos encontramos en este auditorio podemos decir de que nuestro trabajo se ha triplicado, pero bueno, es simplemente ese el sobreesfuerzo que tenemos que hacer pensando en la rehabilitación de nuestros pacientes. Y otra de las grandes fortalezas del uso de esta manera de hacer terapia es reducir el riesgo de contagio. Hoy en día una gran cantidad de la población mundial ya cuenta quizás con una primera dosis o una segunda dosis. Acá en Paraguay, por suerte, estamos un gran número ya de personas, no solamente profesionales, creo que los profesionales de salud están completamente inmunizados, pero ya la población general está como en esta segunda dosis de muchas de estas plataformas de vacunas, así que eso también les genera mayor confiabilidad, mayor seguridad para poder entender de que podemos seguir avanzando en el camino de la rehabilitación. Incluso llegamos a un momento en el cual, por la gran efectividad que tuvo el trabajo en telepráctica, estamos ya haciendo propuestas a los pacientes para poder cambiarlos de manera asistencial y ellos, claro, tienen la apertura a esto porque, bueno, vieron esos progresos iniciales y cómo pudimos mantener en el tiempo y hoy se sienten seguros para poder ya a recibir a profesionales dentro del hogar o puedan ser trasladados al consultorio. Y como todas fortalezas también tienen que tener debilidades porque así es la vida, eh, entendemos de que estas debilidades pueden estar sujetas, estos son algunos factores, pueden ser muchos otros dependiendo de cuál es la guía o cuáles son las consideraciones que tomen. Estas cuestiones, ¿sí? Que fue algo realmente hablado por muchos servicios sociales en diferentes partes del mundo, porque existían todavía lugares en el cual la telepráctica o la teleconsulta nos formaba parte como una manera de hacer rehabilitación. Entonces, muchos usuarios no pudieron acceder a esto, pero esto motivó no solamente a los países, sino a las regiones de hacer estas modificaciones en las leyes, de incorporar, de remover. Y bueno, por eso creo de que estas cuestiones del cobro, que por más que fueron debilidades inicialmente, después pasaron a ser fortalezas y hoy podemos decir de que son fortalezas porque hay países que han cambiado hasta el código del trabajo, incluyendo esta actividad como una actividad que tiene que ser tomada en cuenta, no solamente la parte presencial. Algo también que dificulta quizás un poco más en lo que sería el abordaje a través de la telepráctica es la disfagia, pero no una disfagia leve o una disfagia moderada, sino esas disfagias severas, esas disfagias en la cual nuestro usuario no solo está con eso, sino también tiene muchas otras comorbilidades que están asociadas debido quizás al tiempo de internación, debido a la sarcopenia con la cual salió, quizás debido también al tiempo en el cual estuvo hospitalizado. Recuerden que no solamente hablamos de un sufrimiento motor, ¿sí? O de un sufrimiento funcional, sino también de un sufrimiento psicológico.
Entonces, todos esos factores al momento de intentar hacer una rehabilitación nos juegan en contra. Por eso la disfagia severa siempre va a costar un poco más y quizás en la mayoría de las veces es necesario de que el profesional asista de manera directa a la familia en sus hogares. También hablamos de lo que serían las limitaciones en cuanto a la comprensión. ¿Y esto por qué? Porque aprender a utilizar una plataforma lleva tiempo, por más que los adolescentes hoy tengan esa raíz, incluso los niños, pero uno debe enseñarle a este cuidador principal, a esta persona o a este grupo de personas que queda a cargo de este usuario, de este paciente, a cómo utilizar esa plataforma. Entonces es ahí donde también la flexibilidad, ¿sí? Juega un papel importante. Los cuidadores activos. Y aquí siempre tenemos que ser bastante cuidadosos al momento de hablar de estas debilidades, porque yo soy partidaria de que toda persona que le cuida a otra persona tiene la mayor predisposición de ayuda, pero muchas veces no encuentran el canal, no encuentran la forma o es algo tan nuevo que realmente les dificulta poder hacer la comprensión de toda esa información que nosotros estamos pasando. Entonces, tratar de motivar a estos cuidadores que quizás son un poco más pasivos, ¿sí? Desde lo que es el aprendizaje, la retroalimentación, la no sobresaturación. Eso también es sumamente importante. Cuando hablamos de telepráctica no debemos, y ni siquiera cuando hablamos de actividades presenciales, sobresaturar al cuidador principal, porque de por sí ya tiene muchas cosas que hacer, no solamente en el mecanismo, que sería lo referente a su alimentación o a su deglución, sino a todas las otras aristas que forman parte del cuidado integral de este paciente. Entonces, esos puntos tenemos siempre que llevarlos en cuenta. Y el manejo de estas tecnologías, como siempre dije, creo que empezó siendo una gran dificultad, pero hoy en día creo que es una facilidad y hemos creado muchas nuevas conexiones, muchas nuevas sinapsis, así que eso ayuda muchísimo a poder seguir progresando en esto. Y cuando hablamos de proyección, como les dije, me tomé el atrevimiento de juntar en base a todas estas escalas y todas coinciden en que todos buscamos mejorar la calidad de vida, todos buscamos mejorar la ingesta oral y por sobre todo disminuir ese tiempo del uso de esa sonda nasogástrica. Esto siempre pausado y visto en el contexto de cada país. Aquí nosotros llegamos a tener pacientes que ya tenían una buena recuperación y porque simplemente necesitábamos el uso o la liberación de camas, se les colocaba una sonda y eran enviados a su casa, ya sea una sonda nasogástrica o una gastrostomía. Entonces, muchas veces en ese momento necesitábamos mayor flujo y mayor número de camas vacías para poder dar la mayor asistencia rápida a estos pacientes, pero la parte que implica esa rehabilitación es como que, no digo que pasó a un segundo grado para lo que es la parte pública o la parte sanitaria de mi país, pero sí estaba muy enmascarada incluso. Y estábamos nosotros los fonoaudiólogos por detrás tratando de hacer visibilizar toda esta necesidad de estos pacientes para poder llegar de alguna manera a hacer algún tipo de rehabilitación y bueno, poder mejorar esa calidad de vida en el menor tiempo posible, ¿sí? Otra de las aristas, si recuerdan, aparte de la edad, eran las secuelas. Y cuando hablamos de las secuelas, hablamos de que existen varios tipos de secuelas y estoy segura que a medida que pasa el tiempo van a seguir existiendo varios tipos de secuelas. Para nosotros elegir si realmente este paciente es un candidato para el uso de la telepráctica en el proceso de su rehabilitación de la disfagia, tenemos que tener estos conocimientos y tenemos que entender de que estas secuelas pueden ser quizás secuelas más comunes, ¿sí?
secuelas menos comunes y secuelas que serán crónicas, secuelas que a medida que pasa el tiempo incluso se irán manifestando de una manera diferente. Y esas que son más comunes son la fatiga, esta sarcopenia importante también, esta dificultad para respirar que influencia y que impacta de una manera directa y de una manera negativa en los pacientes que cursan con algún grado de disfagia, la tos también, ¿sí? El dolor articular y también los dolores de pecho que muchas veces fueron como estos síntomas más comunes que se presentaron en estos pacientes. Así también tenemos o vamos a tener esta dificultad para pensar, la depresión, el dolor muscular, el dolor de cabeza, la taquipnea y algo que ahora estamos como encontrando mucho en estos pacientes que quizás presentaron el COVID en el 2020, son todos estos antecedentes cardiovasculares, respiratorios, renales, neurológicos, incluso psiquiátricos. Entonces, debemos de tener la habilidad de poder hacer esta diferenciación y pensar que si mi paciente hoy se encuentra con una disfagia y se encuentra con una fatiga extrema, se encuentra con mucha tos, más los cuidados propios que tiene que necesitar de los cuidadores principales, si realmente se encuentra en condiciones como para poder llevar esta actividad o si necesitamos hacer ese cambio y equiparnos como nos equipamos siempre y asistir a estos pacientes en sus hogares. Esas son las diferenciaciones que un especialista debe de hacer. Primero, para no sobrecargar a la familia con actividades que realmente van a ser difíciles y sobre todo para no pedir al paciente quizás algunas actividades por telepráctica que simplemente la comprensión misma no le permita poder realizar. Otro de los ítems era la intubación orotraqueal, el tiempo de intubación orotraqueal. La gran literatura habla de que entre los 7 y 10 días sabemos de que van a existir mayores secuelas, sabemos de que esto va a llevar quizás a una resolución final, que va a ser la traqueostomía, que en la mayoría de las veces se trató de extender el mayor tiempo posible. Yo he tratado pacientes que con una intubación orotraqueal de casi 20 días y posterior a eso fueron a una traqueostomía. Entonces esos factores van a impactar dentro de lo que es su deglución y el abordaje y la manera en la cual hacer esta intervención también va a ser diferente. Muchas veces iniciamos con teleprácticas como para tratar de organizar al paciente, tratar de trabajar quizás más de aspectos sensoriales, dar como toda esta iniciativa y dar como toda esta información a la familia previamente y ya después necesitamos sí o sí llegar hasta los lugares para que esta intervención sea mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque ante un paciente traqueostomizado debido a unos días de intubación orotraqueal prolongada, es evidente que la severidad de la disfagia va a ser mayor, ¿sí? Contamos con screening, contamos con triajes o con cribados que pueden ser realizados. Muchas veces esto lo realizan ya en los hospitales, muchas veces lo hace el fonoaudiólogo, otras veces puede ser simplemente un profesional de salud, pero cuando ya se detecta de que existe algo realmente importante, es ahí en donde entra la evaluación clínica y es ahí donde el fonoaudiólogo, a través de todas estas pruebas clínicas que el compañero Miguel Vargas, creo que posterior a esta conferencia va a estar hablando mucho más de esto, así que no me detengo en esto, pero bueno, esta evaluación es lo que nos va a permitir a nosotros poder determinar si esa disfagia tiene un compromiso leve, un compromiso moderado o un compromiso severo. Y esto es sumamente importante que nosotros podamos y sobre todo debemos ponerlo en contexto.
Y ponerlo en contexto, ¿qué significa? Ponerlo en contexto significa que tenemos que empezar a unir las partes para poder decidir si este paciente tiene condiciones para poder acceder a este tipo de rehabilitación. Tenemos que lograr adherencia, ¿sí? Tenemos que tener etapas de orientación, tenemos que tener momentos de consultoría, tenemos que tener ese tiempo. Creo que el micrófono está encendido y me da eco. Tenemos que tener ese tiempo para poder realizar estas consultorías que son necesarias. Son necesarias, ¿por qué? Porque el contexto es mucho, el contexto no es solamente la persona, el contexto forma parte de todo el ambiente, el contexto es la familia, el contexto es el lugar, el paciente dónde está hoy debido a las diferencias, aparte, debido a las dificultades, hoy está en la casa de los padres, o sigue en su casa, o está en la casa de un familiar. O sea, todo eso debemos tener en cuenta. El ambiente también, ese ambiente está sobresaturado, pero sobresaturado en el sentido de que hay muchas personas alrededor, hay pocas personas alrededor, ¿sí? Y por sobre todo las emociones. La emoción es un contexto que tiene que tener, debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes por los cuales nosotros empezamos esta rehabilitación han perdido familiares, ¿sí? Y eso es algo que un profesional tiene que llevar en cuenta. Hoy hablamos de la medicina humanizada, no somos robots que simplemente nos vamos o que simplemente nos conectamos con los pacientes y hacemos actividades y nos desconectamos. Entonces, muchas veces hablamos de estos aspectos que son lo económico, lo social, la discriminación. Sepan que hay pacientes que saben que están con una dificultad para alimentarse, que saben que no está bien comer y toser, pero debido a la discriminación, debido a que se entere su vecino o debido a que alguien sepa, simplemente no comunican, ¿sí? Y es como que va agravándose. Esta discriminación se vio mucho en los primeros casos, incluso habrá pasado y pasó en todos los países en los cuales por el simple hecho de trabajar en un centro hospitalario ya recibían ciertos tipos de agresiones. Entonces imagínense aquellos que cursan con esto. Gracias al conocimiento y gracias a la maduración de todo esto, hoy en día, por suerte, no estamos viendo este tipo de casos, pero bueno, el desconocimiento sin duda crea temor y bueno, y el temor muchas veces nos hace actuar no de una forma tan humana. Y ese desconocimiento a nivel de la terapia deglutoria también, ¿sí? Entonces, fíjense, hay muchos familiares que no saben que un fonoaudiólogo puede rehabilitar su deglución porque todavía la idea de que el fonoaudiólogo simplemente está para hacer esas correcciones del habla. Entonces, debemos seguir trabajando en este proceso, debemos seguir trabajando en esta ruta terapéutica y por sobre todo entender de que todo este concepto, de que todo este contexto, ¿sí?, hace parte a la persona. Nosotros no podemos desglosar, muchas veces nos pasamos sesiones de teleterapia simplemente conversando con el paciente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que se necesita. No hacemos el papel de psicología, pero hacemos el papel de escucha. Entonces creo que muchas veces estos pacientes que están aislados y estos pacientes se sienten solos, se sienten discriminados, entonces necesitan tener esa conexión a través de una pantalla, pero necesitan comentar estos aspectos aquellos, claro, que tienen las condiciones para poder hacerlo. Entonces el contexto es mucho más que esto, pero bueno, el tiempo tampoco me va a permitir seguir explayándome. Lo que sí, nosotros como profesionales, nosotros como estudiantes, nosotros como personas de salud, ¿sí?, tenemos tener compromiso, tenemos que tener entrega, no solo con los otros colegas. ¿Y por qué puse en esta pirámide y por qué les puse arriba a los otros colegas? Porque necesitamos ser esa ayuda, ¿sí?, para colegas que trabajan en lenguaje, para colegas que trabajan en audiología. ¿Por qué? Porque
el fonoaudiólogo que trabaja en deglución está como mucho más acostumbrado a todas estas medidas de bioseguridad, porque siempre estuvimos en terapia intensiva, siempre estuvimos en contacto con enfermedades infectocontagiosas, siempre utilizamos equipos de protección. Entonces, para nosotros era natural hacer esto, para nosotros incluso el uso de la telepráctica es algo que llegamos a utilizar, pero en colegas que están en otras ramas esto causa mucho miedo y es un compromiso nuestro poder orientarlos, guiarlos, darles respuestas, contenerlos también. Entonces es importante siempre tener al usuario y a la familia en el centro, porque prácticamente las decisiones en el uso de las teleterapias en pacientes con disfagia podemos proponer nosotros como profesionales, pero el que tiene que aceptar es el familiar. Y más que el familiar, el que debe aceptar es la persona que va a formar parte de ese momento de atención. Entonces, fíjense que son muchos factores que tenemos que llevar en cuenta. El equipo terapéutico también tiene que estar enterado. El equipo terapéutico debe estar enterado de esto porque esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Sabemos que la disfagia no trabajamos solamente los fonoaudiólogos, necesitamos ser un equipo y el equipo tiene que trabajar de forma transversal y tenemos que todos generarnos los mismos mecanismos, las mismas maneras y no que cada uno entre con sus diferentes metodologías y eso lo que causa es incluso mucha mayor dificultad para poder entender esta metodología de trabajo. Y todo esto debe estar centrado en las buenas prácticas clínicas, que evidentemente de un tiempo a esta parte hay mucha evidencia que nos permite hacer esas decisiones clínicas, que nos permite no solamente tener estas variables en cuanto a este paciente puede o este paciente no puede, con este niño puedo o no puedo, debemos acudir a la lectura, debemos estar actualizándonos constantemente, no solo con cursos, sino también con lectura. Sabemos que toda la información referente al COVID es totalmente gratuito, entonces lo único que tenemos que hacer es tener este compromiso de actualización y de esta manera de ir, por sobre todo, regenerando y cambiando estos conceptos de manera continua. Y simplemente para ir terminando, como resumen, recordar que este cribado, este screening y tanto la evaluación de la disfagia en los pacientes críticos post-COVID se considera un procedimiento necesario y obligatorio, ¿sí? Incluso a los pacientes que son aún positivizados. Tenemos pacientes conscientes con un estado respiratorio estable, son estos candidatos excelentes para poder realizar la teleterapia. No voy a ahondar en esto porque, como les dije, el compañero y gran amigo Miguel estará hablando de esto, pero bueno, siempre estas soluciones terapéuticas van en base a la modificación de la consistencia de estos alimentos, a los cambios posturales, a estas maniobras compensatorias y por sobre todo debemos estar atentos a estas condiciones nutricionales. El paciente post-COVID es un paciente sarcopénico, es un paciente que si estuvo con un COVID muy grave, difícilmente le va a costar hacer, no el aumento en peso propiamente dicho, sino el aumento, la cantidad nutricional que es sumamente importante para pensar en un proceso de rehabilitación y que sea efectivo y que sea funcional. Así que simplemente con esto me despido. Leili, no sé si hay alguna pregunta, agradecerles, le dejo la foto de Asunción y siéntanse todos y invitados y cordialmente bienvenidos para poder conocer a este país maravilloso. Les dejo mis redes sociales y bueno, simplemente nuevamente agradecer por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bien, también agradecerle mucho por su participación. Creo que la señal se ha como congelado. Ahí está, ya está. No sé si ahí me escuchás.